básicos, nos habla de las características cualitativas de los estados financieros, limitaciones en el uso de los estados financieros. Aquí en la NIFA 3 tenemos un apéndice, el apéndice C, que se llama indicadores financieros, de la C1 a la C4. Esos indicadores financieros, ¿okay?, son las razones financieras. Son los indicadores financieros que muchos libros de finanzas tienen. Entonces aquí dice, bueno, sí, es muy interesante la apéndice A, diferencias y semejanzas entre las entidades lucrativas y las entidades con propósitos no lucrativos, principalmente es el capital y patrimonio. Ahí se miren. Entonces aquí, en el apéndice C, en las necesidades de los usuarios de los servicios financieros, se encuentran los indicadores financieros. ¿Okay? Y los indicadores financieros se van a dividir en 4 rubros. Vamos a tener indicadores financieros de solvencia, indicadores financieros de liquidez, indicadores financieros de eficiencia operativa e indicadores financieros de rentabilidad. Entonces, para una empresa que cotiza en bolsa y a cualquier inversionista que quiera leer tus estados financieros o en qué situación se encuentra la empresa, aquí lo que tenemos que hacer es, pues, estos indicadores, aparte de aplicar los porcientos integrales que ya vimos en la clase anterior, aquí estas herramientas, estas fórmulas también te pueden servir para interpretar la situación financiera de la empresa. Entonces, vamos a ver primero esta definición que dice la NIFA 3 de qué es la solvencia. ¿Qué significa la palabra solvencia? Dice, es la estabilidad financiera. Se refiere al exceso de activos sobre pasivos y, por tanto, a la suficiencia de capital contable de las entidades. Sirve al usuario para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Incluye razones financieras tales como, ¿ok? Ahorita vamos a leer nada más las fórmulas de la solvencia y de la liquidez y las vamos a ir aplicando, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir ser una persona solvente o tener solvencia? Quiere decir que tienes activos con que responder a tus deudas o a tus pasivos, ¿no? O sea, no quiere decir que si eres solvente, tienes con qué responder, ¿no? Dice, el exceso de activos sobre los pasivos. También te sirve para determinar la estructura de capital contable de las entidades, cómo se encuentra financiada la empresa. Y tenemos acá, deuda a capital contable es una razón financiera. ¿Qué tanto de deuda en comparación con el capital contable? O sea, ¿qué porcentaje tengo de deuda en relación a mi capital contable? Entonces, una formulita es dividir tu pasivo total entre tu capital contable. ¿Okay? ¿Y esto qué nos va a dar? ¿Qué porcentaje de tu capital contable tienes de deuda? Hay otra que es deuda a activos totales. Esta está muy interesante, esta fórmula. También hay otra fórmula que puedes sacar acá. Es dividir acá tus pasivos totales entre tus activos totales. Aquí que nos va a decir qué porcentaje de tus activos fueron financiados con tus pasivos. Eso es lo que nos está diciendo acá. Porcentaje de pasivo total entre activo total. ¿Qué porcentaje de tus activos fueron financiados con pasivo? Acuérdense que si nosotros presentamos nuestro balance general en forma de T, por un lado izquierdo tenemos a los activos y por el lado derecho tenemos a los pasivos y capital. ¿Okay? El pasivo y capital es mi estructura de financiamiento de la empresa. Con esa estructura de financiamiento yo adquirí los activos que yo tengo actualmente. Entonces, aquí estamos dividiendo pasivo total entre activo total, es para saber qué parte de ese activo total fue financiado con pasivo.
También puedes hacer otra fórmula, capital contable total entre activo total. Y eso te va a decir qué porcentaje de tus activos totales es financiado con capital contable. Tenemos otra fórmula aquí que es cobertura de interés, representada por la siguiente fórmula. Utilidad antes de financiamientos e impuestos. ¿Okay? Antes de gastos financieros e impuestos. Utilidad antes que les descuentes los gastos financieros y los impuestos. ¿Okay? Dividido entre el costo integral de financiamiento o entre los gastos financieros que hayas tenido, costo integral de financiamiento. Y ahí nos va a dar la cobertura del interés representada por la siguiente fórmula. ¿Cuánta utilidad tengo para pagar esos intereses? Lo que nos va a dar esta fórmula I. Hay otra, dice cobertura de cargos fijos. Utilidad antes de cargos fijos e impuestos. Y lo vas a dividir entre los cargos fijos constituidos por los intereses del periodo, pagos al principal, así como deuda cubierta o fondeada. En todo caso que hubieron los cargos fijos de intereses. Esa es la diferencia. La fórmula número 3, cobertura de flujo, representada por la siguiente fórmula. Flujo operativo antes de financiamiento e impuestos y dividida en costo integral de financiamiento. Igual, aquí del costo